Bienvenidos a esta segunda temporada de Jimunicast, esta temporada 2023. Nos encontramos el día de hoy con nuevos temas. El día de hoy a conversar sobre la inteligencia artificial, este nuevo chatbot de ChatGPT, cómo está influyendo sobre la medicina, cómo hacemos ciencia, cómo reportamos la ciencia. Y para hablar de estos temas súper interesantes nos acompaña el día de hoy el doctor Nelson Espinosa. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, vos aquí, mira, tranquilo. ¿Vos qué tal? No, tranquilo e interesado por estos temas de cómo va a afectar el chat GPT y esta inteligencia artificial, la forma en que desde cómo buscamos información hasta cómo escribimos un artículo, ¿Para si es que cómo se no, publica? sí, Ujú. cómo se publica. Y bueno, hay bastantes temas un poco controversiales por ahí. Bueno, a Nelson le gusta la conspiración también, algunos, Vamos a tocar algunos temas temas, conspiranoicos. vamos a tocar temas de ciencia y más por ahí que quizás se nos vaya algún comentario conspiranoico, no se vayan a preocupar. Sí, Todo es entonces, parte del script que no tenemos. ah, el script que nos dio ChatGPT para hablar. Exactamente. Pucha, hubiéramos empezado así, fíjate. Sí, hubiéramos pues le hubiéramos puesto cómo hablar Sobre sobre, ustedes mismos, bueno, sobre la contigo aplicación de mismo. plataforma. Cabal. Bueno, entonces para introducir el tema, primero, ¿qué es ChatGPT, verdad? ¿Qué es ChatGPT? Y básicamente es un sistema de inteligencia artificial al cual lo han entrenado. Es un sistema que tiene algoritmos detrás que le han dado miles de millones de datos y que utiliza esos datos para generar síntesis de información, para poder que finalmente nos ayuda a que como usuarios nosotros tenemos algo así como tener un WhatsApp, un chat, y solo que en lugar de estar conversando con una persona, está esta inteligencia artificial y ustedes le escriben, no sé, eh, por favor, escribe un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial y se le puede escribir exactamente, ok, que sean 3 páginas sobre la Segunda Guerra Mundial o que leyendo se demore 5 minutos en leerlo y a los segundos ya ChatGPT está generando un texto. Muchas veces ese texto de hecho cambia eh, y puede generar muchas variaciones y de hecho esa es una de las preocupaciones de las universidades y de las escuelas, de que ahora las tareas pueden ser, son nuevas herramientas para que los estudiantes no tengan que escribir eh, Los ensayos, sí, el así. ensayo, sí, ya no solo es Wikipedia el problema, sino que ahora ChatGPT pudiera generar un texto que incluso puede analizar desde distintos puntos de vista o perspectivas un determinado tema según los datos que estén, con el cual se ha alimentado el chat GPT. Fíjate que de hecho esa es una parte interesante que ya lo había comentado al inicio y quería como comentar más. El aspecto de que, o sea, la inteligencia artificial tenemos ya un par de tiempos conociéndola, escuchándola, pero este tipo de inteligencia lo interesante que tiene es que, como vos decís, se le ha alimentado, se le ha cargado una serie de datos, pero no paró ahí. O sea, se sigue alimentando, se sigue cargando y aparte tiene dos modelos de adquisición de conocimiento, digamos, que es el modelo de aprendizaje, si no me recuerdo, se llama aprendizaje supervisado y aprendizaje de esfuerzo. Eso significa que en el aprendizaje supervisado es lo que se le está dando de contenido, ¿verdad? Y el aprendizaje de esfuerzo es que con ese contenido la misma inteligencia artificial está procesándolo y está adquiriendo más aprendizaje, por decir así. Entonces, eso es algo que hace curioso a eso. Y eso es lo interesante que está pasando ahorita con lo que vos decís, que ya no es como antes que uno hacía una tarea de copiar y pegar de Wikipedia y ya estuvo, ¿verdad? Sino que ahora
se ha visto de que muchos estudiantes de todos los niveles, colegio, universidad, lo que máster, doctorado, donde querrás, se está basando, bueno, hasta investigativo, se está basando para poder hacer sus tesis, ensayos, documentos. Y como es variable, no puedes rastrearlo. No es algo que vos puedes poner el texto, copiarlo y ponerlo en Google, por decir así, o en un buscador, y que en eso Sí, que te aparezca va a tal y como decir si está. efectivamente Exacto. está hecho. Aunque hay algunos sistemas que están intentando poder detectarlo, porque según, bueno, según un artículo eh, que publicaron en Nature, que ya vamos a discutir un poco más sobre eso, de la revista Nature, una de las principales revistas de información científica del mundo. Ellos hablan de que a veces se pudiera detectar de dónde viene, o sea, si es de un modelo de lenguaje porque selecciona las palabras de manera estadística y por asociaciones. Entonces, a veces se puede como detectar si fue hecho por una máquina o no fue hecho por una máquina, pero ellos mismos reconocen que tarde o temprano ya no se va a poder ya no se va a poder detectar porque está siendo súper buena Es, es estos lo que nuevos te modelos. decía, que, o sea, está bien y lo están haciendo por estadística, por programa, pero es un poco complejo porque no es como que un programa detecte otro programa como tal, ya que la inteligencia artificial, al estar aprendiendo de sí misma, está modificando sus algoritmos y sus estadísticas sea sola en todo momento, aparte de de la parte de que le están dando el aprendizaje supervisado, ¿va? Sí. Entonces sí, No es sé, cierto, ellos dicen de que pueden, pero está complicado. no sé qué te ha parecido a vos, pero yo he sentido que, o sea, sí, es cierto que la inteligencia artificial y varios modelos de inteligencia artificial ya llevan varios años trabajando en ello, pero este de ChatGPT como que lo he sentido diferente, así como que he sentido como que ya esa realidad en estudio como que ya ahora ya es como más concreto. ¿Vos sentís que ya se está apareciendo las películas? Es como, sí, no sé, es como cuando apareció Google, no sé, Sí, sí, sí. Es algo porque así. es un cambio bien revolucionario, ¿me entendés? O sea, antes creo que estábamos viendo, tal vez de la manera que nos presentaron la inteligencia artificial, pero cuando nos presentaron la inteligencia artificial, fuera de la parte de las películas, sino ya como una ciencia, como una parte de los estudios de la informática y todo, se miraba el potencial que tenía, pero nadie lo sentía como tan próximo a eso. Y ahorita que presentaron el chat GPT, es como que, hey, ya estamos ahí, ¿me entendés? Ya Sí, llegamos a lo que pensábamos que no íbamos a llegar tan pronto, quizás por eso. Y es como sí. decís, es como Google, pues. Y no sé si has visto a la par está esta empresa, no me acuerdo si era algo de Dynamics, Boston Dynamics o algo, no, que están haciendo robots también. Ah, sí, 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 que están también basando en inteligencia artificial para que los movimientos que hace, la manera que analiza, Correcto, sí. cómo se mueve, sí, está Entonces, interesantísimo. entonces Boston Dynamics está creando robots y por otro lado está ChatGPT, los unís y ya tenés un robot que Un- te hace piruetas en la sala y le y te está preguntas, analizando texto. ah, ¿cómo se llama? Escribe el artículo tal que tengo pendiente. Sí, sí. Eh, No, la verdad es que sí, interesante. Y ahí puedes entrar a un montón de variantes en el futuro, ¿verdad? ¿A qué vamos a llegar? Como se dice, o sea, ¿qué es el futuro que se está haciendo? Pues porque no sé si viste vos, y aquí viene un poco de la parte conspirativa que estábamos hablando al inicio, de lo que se creyó en un inicio, que fue falso, después se explicó bien y fue falso, que, que habían puesto dos inteligencias, que no me acuerdo si fue Facebook o Google, una empresa grande, que su área de investigación había puesto a dos inteligencias artificiales a escribir entre sí y que supuestamente hubo un momento en que las dos dejaron de hablar el idioma que se les había codificado, que creo que era en inglés, y empezaron a hacer su propio idioma y que las personas que lo habían codificado no entendían y entre ellos estaban no, comunicando como un lenguaje. eso no lo escuché yo. Fíjate que fue algo bien resonado en el, como te digo, en las teorías conspirativas, ¿verdad? Que ya se decía que la inteligencia artificial a veces En el había salido mundo de las oscuro del manos. TikTok. Fíjate que, si te soy sincero, creo que aún, tal vez, bueno, no sé si existía, pero no conocía yo TikTok en ese momento. Creo que lo Ajá, encontré en los foros, bueno, ajá. Reddit y todo eso. Pero sí, en el bajo mundo del En el Internet. bajo mundo del internet. Entonces, sí, sí, como que se había dicho esto, pues que la inteligencia artificial empezaba a retomar y que eso daba miedo porque si empezaba a tener un aprendizaje no controlado, esto podía llegar a ser
que se Sí, escapara de sus límites, por decir así, y eso. Pero al final se dieron cuenta de que no fue tal como la gente lo había pintado, pues, sino que era que sí es cierto, había empezado a tener otro tipo de lenguaje, como de codificación, y que parecía que entre ellos estaban hablando, pero no fue como que entraron en crisis y miedo y apagaron el sistema y no volvieron a utilizar. Simplemente fue como que empezaron a darse cuenta de que estaban buscando una manera más, ¿cómo fue que le explicaron? Como que más factible de poder comunicarse entre ellos mismos. Pero fuera de sí, eso no pasó más. Pero el punto del chat GPT es eso, pues, de que esto está haciendo lo mismo, por decir así, de aprender y mejorar en su misma base de programa, porque no sé si sabías, pero realmente el chat GPT no es que está conectado al Internet, por decir así, sino que cada cierto ah, tiempo sí, lo no, carga con tiene datos, conocimiento. sí, un Exactamente, set y de no es de que datos, vos le cien pones mil millones de ahorita. datos. Ajá, exacto. No es como que lo pones ahorita, ¿cómo está el clima hoy en mi localización? Y ChatGPT te va a decir, hoy estás a tantos grados. O sea, el ChatGPT no sabe eso, porque no se le ha cargado con esa información, sino Sí, que lo que es un analista de datos o un analista de información y te lo presenta a vos de la sí, manera que y de vos lo hecho estás pidiendo. te ponen el mensaje ahí de que está actualizado hasta tal año y que alguna Ajá, información exactamente. posterior a ella pudiera no verse reflejado. Eh, Ajá. sí, 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 sí he visto que puede, o sea, funciona por sí sola por toda la vasta cantidad de información que maneja, ¿verdad? Sí. Y ahí viene la información el link que te mandé hoy, ¿verdad? Del problema que está causando, de cómo se están Ah, cargando estos datos. claro, las controversias, sí, Sí, no ha estado sin controversias y como todo. sí, para los que no han, bueno, sí, si querés contar lo que viste del etiquetado. Comentario rápido. Básicamente ahorita hay una nueva noticia en controversia del aspecto de cómo se están cargando estos datos al chat GPT, que obviamente son personas pues conocedoras en la materia, informáticos y eso, eh, data entry y esto, pero básicamente es que están recibiendo muy mal salario para poder cargar información a lo que son las nubes o las plataformas de inteligencia artificial, y esto se está contando ya como hasta, ¿cuál es la palabra? Bueno, como sobrecarga laboral, pues, porque lo están Sí, haciendo bajo. y más que todo por el etiquetado de la información, porque em, una de las problemáticas que tiene esto es que como está cargado con información que está en Internet, obviamente está cargado con todo el lenguaje inapropiado, todo el lenguaje sobre temas oscuros de la humanidad, sobre temas de odio, violencia, etcétera, etcétera. Y puede tener algunos sesgos raciales, algunos sesgos Sí. con los cuales estamos intentando luchar como sociedad y como humanidad. Y obviamente los creadores de este programa, de este software eh, estadounidense, obviamente están conscientes de ello y por eso, como decís, es necesario que haya un grupo de personas también que están detrás como para etiquetar esto está mal, esto no, hay que tener cuidado con este tema y demás. Y eso es lo que han estado como outsourcing, han estado mandando a algunas empresas en Kenia, eh, Ujú, ya. en el que le pagaban a un grupo de personas, y ahí viene la controversia que cuánto era el pago por estar expuestos a temas bien delicados también, porque no solo es que tienen que estar pendientes de alimentar el algoritmo con elementos en donde hay que etiquetar cosas eh, inapropiadas o violentas o oscuras de la humanidad, sino que, o sea, es una persona que la tienen está 9 horas escuchando barbaries del ser humano, que psicológicamente es desastroso, psicológicamente estar escuchando Perfecto, en cualquier o grado. sea, tanta perversión, y recibiendo una paga una paga muy baja, ¿verdad? Que creo que iba ya por entre 1,5 y 2 euros o $2 por hora.
Sí, y no solo eso, puede pensar también en la repercusión que puede traer a las personas que están recibiendo dicha cantidad de información, pues. Claro, psicológicamente también es muy impactante el trabajo que han tenido que Sí. hacer. Sí. Y no solo se me ocurre eso, fíjate, sino se me ocurre también de que vos sabes que el adoctrinamiento de algo es en base a repetición. ¿Qué tal de que esta persona que empieza su día uno tiene cierto juicio ante una información y al día 20 de tanto recibir la misma información, puede que en algún momento cambie de opinión y diga, le empiezo a aceptar. No, sí, Como todo, pues. supuestamente la empresa ChatGPT salió a decir que bueno, que les daba cuidado psicológico también a estas personas y bueno, que también hay todo un problema ahí que hubo con la empresa que estaban haciendo el outsourcing y al final eh, ya se dividieron las dos, o sea, ya no están trabajando juntas y hay otros temas por detrás, pero sí, eh, todas estas nuevas tecnologías igual conllevan, bueno, van a haber nuevas controversias y nuevos problemas tanto de la forma en que se llevan las compañías hasta obviamente el contenido de las mismas, porque ChatGPT puede ser, como todo herramienta para el ser humano, puede ser usado para el bien y para el mal, ¿verdad? Eh, Es parte del cambio al sí, final. O sea, siempre con cualquier cosa que cambie o sea novedosa, van a haber dos bandos, el que lo acepta y el que lo niega. sí. Y de hecho podríamos comenzar a hablar un poco sobre las alertas que han surgido en las revistas científicas, ¿verdad? Como en Nature, como habíamos mencionado. Eh, de las Hay muchas revistas prestigiosas en el mundo para quienes nos están escuchando, pero dos de las más conocidas son Science y Nature. Son como dos clásicos de la información científica de alto nivel. Y una de ellas, Nature, ya incluye ahora en sus guías para los autores para cómo escribir un artículo, cuáles son los elementos que ellos consideran incluyen cómo van a manejar ellos el tema del chat GPT. Así de intenso ha sido porque o sea, la inteligencia artificial ha estado un montón de tiempo, pero el acceso al público a chat GPT ha sido el, Es lo- reciente, fue es, en es noviembre que reciente, sí. en noviembre creo que Sí, se y ya lanzó. y enero ha sido como el año, el mes pesado ¿verdad? Donde todo el mundo está como la está usando y la cantidad de usuarios se ha disparado a los millones. Sí, Entonces, eso eh, generó las alarmas en revistas científicas como Nature porque estaban viendo que en ciencia hay un concepto que se llama las preimpresiones, los preprints, en donde básicamente hay algunas bases de datos donde los científicos pueden poner sus artículos escritos, mientras están en revisión por alguna revista. El proceso de revisión de una revista científica puede ser prolongado, a veces puede tardar meses, a veces puede tardar años en revisión de un artículo, pero existen estas preimpresiones, estas bases de datos de preprints en donde todavía no lo ha revisado un comité, no lo han visto revisores científicos, pero se presenta a la comunidad científica como para decir, ok, esto es lo que hicimos, estos son los resultados que tuvimos, tal vez para que lo vaya viendo y discutiendo la comunidad científica, mientras, para avanzar un poco en la discusión, mientras termina de ser revisado formalmente por una revista. Entonces, Nature se preocupó porque vieron que varias preimpresiones estaban saliendo como autor, así como, no sé, como Nelson Espinosa, Ramos Aldívar, etcétera, etcétera, y en medio Chat GPT. sí. Entonces generó las alarmas por preguntarse, ok, ¿será que ChatGPT cumpliría con los requerimientos de ser autor
si es que generó texto para el artículo, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando saltaron las alarmas. Y obviamente por lo que estábamos hablando hace unos minutos con el tema de los colegios y las escuelas en donde los estudiantes pudieran, o sea, digamos que hay 10 estudiantes y 10 estudiantes les dejan el tema sobre la Guerra Fría y los 10 estudiantes le ponen una pregunta al chat GPT o la misma pregunta al chat GPT y le genera textos diferentes Diferente. a los 10. Entonces, en teoría, están presentando 10 tareas distintas. eh, que para un profesor Bastante. sí, sería Ujú. difícil identificar de que ha habido un problema. Y así en ese nivel, ahora a nivel de los artículos científicos surge lo mismo. Eh, ¿Será que puede escribir un artículo completo y qué tan válido, qué tan ético, qué tan transparente será eso? ¿Verdad? Y esa es una discusión que va a estar en curso por un Sí. tiempo. Entonces, Nature dio dos guías para los que están escuchando que sean, que quieran escribir algún artículo científico o que estén pensando en Interesados en utilizar. cambio investigativo. ¿Cómo? O que sí, o que estén en el mundo de la investigación, de la ciencia o de la medicina. em, Básicamente en Nature y todo Springer Nature, esta editorial y probablemente varias editoriales más van a estar replicando estos mismos conceptos. eh, Presentó dos puntos principales. El primer punto es que ChatGPT no puede ser utilizado o no puede ser nombrado como un autor, ¿verdad? Ese es el, Ujú. el- el primer punto. Y ya vamos a hablar un poco más de ello. Y el segundo es que si se usa ChatGPT para la generación de texto, para estructurarlo o como herramienta, entonces hay que mencionarlo o en la metodología o en los agradecimientos del artículo. Y si el artículo no tiene esas dos secciones, no tiene ni métodos ni agradecimientos, que es raro porque prácticamente todas tienen, pero si no lo tuviera, tiene que ser discutido en alguna parte de la introducción o en alguna parte del texto de que se utilizó ChatGPT para la generación de búsqueda, para la generación de texto o como modelo de lenguaje. Fíjate que se me hace interesante tu comentario y de ahí quiero preguntarte algo respecto sobre tu opinión de lo mismo que estábamos hablando, porque vos sabés que al menos bueno, en la investigación en general creo, pero al menos en la parte de medicina, desde que nos empiezan a enseñar cómo redactar un artículo, las bases de la metodología de la investigación o las bases de la investigación en general, se nos ha enseñado que básicamente todo lo que esté en un artículo científico tiene que tener dos bases, por decir así. Uno sería la autoría de las personas, o sea, lo que está escrito sería de la propia autoría de las personas que son autores, valga la redundancia, en el artículo, o si no, está fundamentado en una bibliografía, que es básicamente las bases de donde te sustentaste para estar comentando lo que estás hablando en el artículo y apoyando tu opinión o tu tesis o antitesis del tema a discutir. Entonces, esa es otra cosa que se estaba hablando en la parte investigativa. No recuerdo quién publicó al respecto. No me acuerdo si fue Science o también fue Nature, pero estaban comentando de que entonces a dónde van. O sea, es cierto, tenés que poner la metodología como uso de ChatGPT y también o en el agradecimiento, pero se podría contar como una bibliografía. Porque al final, o sea, sí es cierto, ChatGPT se está basando en una base de datos para poder dar su opinión o su análisis, pero no te está diciendo de dónde se está basando. O sea, vos no puedes ver Sí, realmente no tienen en la qué la capacidad de bibliografía. citar, de referenciar. Sí, ese es un problema, Exactamente. sí. Entonces, ¿a quién citas? Vaya, por ejemplo, es lo que estábamos hablando. Él, como está siendo cargada de información y al final él hace su propio análisis de información o sí, su propio Sí, análisis, una, por una decirlo, en base a síntesis, algoritmos. sí. Exacto. Entonces, ¿qué está usando y qué está descartando? ¿A base de qué? ¿Y cuáles son los documentos que está utilizando? ¿Me entiendes? Entonces, no lo puedes meter como bibliografía tampoco. Porque si, aparte es otra cosa importante, la bibliografía sirve para que esa persona interesada en ver tu artículo pueda replicar lo que vos viste. Puede entrar, revisar el documento en el que vos te basaste y decir, ah, ok, está bien. Porque ya hemos visto que en medicina, por ejemplo, se ha dado cuánta infinidad de fraudes, ¿verdad? Que ha sucedido que por X o Y Sí. motivo
plagian una cosa o que por X o Y motivo modifican datos y al final los ponen como parte de la bibliografía, pero no son los datos reales de la bibliografía. Entonces, esa es como que la problemática del ChatGPT. Es cierto, lo estás utilizando, pero ¿en qué se está basando el ChatGPT para que tu estudio o tu fundamento se esté apoyando del mismo? ¿Me entendés? Sí, entonces tu pregunta va por ¿Qué la... opinas vos al respecto? O que sea, ¿qué opinas vos de que se cite el ChatGPT? Para Ah, mí no está correcto, ya, pero ¿qué opinas vos? sí, ok, sí, o sea, citarlo creo que por eso Nature dijo que se pusiera en metodología o en agradecimientos y no en referencias bibliográficas, porque, porque efectivamente, sí, vos puedes poner referencias y pones, es como poner en referencia a Google. Sí, no sabes de dónde se ¿Verdad? basó, Sí, no, realmente. pero sí cuando vos estás haciendo, no sé, una revisión sistemática o un metaanálisis, por ejemplo, te vas a bases de datos que contengan información. Entonces te vas a Google Scholar, por ejemplo, ¿verdad? O Google Académico, que es básicamente un repositorio de la mayoría de las revistas científicas relevantes, indexadas, información basada en, en procesos científicos, la vas a encontrar en Google Académico. Entonces, Ujú, en la revisión sistemática, vos pones cómo revisaste un tema. Por ejemplo, decir tratamiento para COVID, por poner un ejemplo. Entonces, querés hacer una revisión sistemática de las cosas que sean, o un metaanálisis de los tratamientos que se han utilizado para COVID. Entonces, vos tomás varios datos, bases de datos, y revisas en PubMed, revisas en Google Scholar, revisas en Cielo y otras plataformas, y de ahí vos pones tus términos de búsqueda y luego de que obtenés los artículos, entonces comenzás a filtrar la información. Decís, ok, este artículo lo voy a tomar porque es aleatorizado, etcétera, etcétera, etcétera. Empezás a filtrar por cosas que le den solidez al serio. artículo, ¿verdad? Que tengan muchas personas, que se hayan analizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la metodología de las revisiones bibliográficas y del metaanálisis, vos anotás eso. Se hizo una búsqueda en PubMed, Google Scholar, o sea, mencionás a Google Scholar ahí, por poner un ejemplo, y luego decís, y se utilizaron los siguientes términos de búsqueda, y pones COVID más tratamiento, COVID 2020-2022, y se utilizaron esta cantidad de términos y estos filtros sobre la calidad científica de los artículos que se encontraron. Y de hecho, después se publican incluso con unos cuadritos eh, con unas gráficas en donde vos pones, ok, con cuántos artículos empezaron en el buscador después de que los filtraste, etcétera, etcétera, Sí, hasta como estrategia. cuántos analizaste. Entonces, ahí vos ya estás utilizando un software, una máquina, eh, en que, ¿cómo se llama? ¿En qué te estás basando? Eh, Más o menos. O sea, sí, fíjate que sí, apoyo tu comentario, pero si te fijas, es replicable. Porque la persona que venga y diga, ok, vamos a replicar la búsqueda que vos hiciste, pone los filtros que vos escogiste, revisa los artículos que vos viste y utiliza la bibliografía que vos utilizaste, puede llegar a tu sí, fundamento o tu es la base. idea, es la idea de Es ponerle la la idea y por eso lo metodología, pones sí, de así, que alguien más lo exactamente. repita y vea que efectivamente te dio el mismo resultado, sí. Que es el principio de la investigación científica, que es lo que lo cambia de lo que es, ay, de los intentos, olvidé la palabra. Del empírico. Bueno, de lo empírico, exactamente, gracias. Que es el principio de la investigación científica, el hecho de que vos puedas replicar un estudio, pues. Pero ese es el problema en ChatGPT. Vos, aunque pongas, yo puse esto en ChatGPT para que me saliera este texto, no lo vas a replicar porque O va a sea, cambiar. no, pero ahí recordá que, o sea, te va a cambiar o sea, te va a cambiar el modelo de cómo lo expresa, porque es un modelo de lenguaje, pero no te va a cambiar el dato. Es decir, si le decís,
que escríbame un ensayo sobre la segunda, sobre cuándo, sobre en qué año se estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo. Entonces te va a escribir un texto que va a ser diferente, pero en todas va a estar 1945 eh, como la fecha, como el Claro, dato principal. No te va, pero, no es que te va a generar un dato que te va a decir, eh, la, que en uno te va a decir que fue 1936 y en el otro te va a decir que fue 2002. pero porque estás hablando de un suceso histórico, que es porque sí, así es la fecha y es el año y no hay cambio. Pero, por ejemplo, vos sabes que lo que estamos hablando al inicio, Sí, dependiendo de lo que están cargando el chat GPT, es el análisis que te va a hacer. Entonces, si haces uso de un dato que pueda ser modificable por algún motivo, el chat GPT te lo va a modificar. Quizás va a tener cosas similares, pero puede que se extienda más en otro aspecto o se disminuya en otro aspecto. Va, por ejemplo, en medicina. Si buscamos una cura o una sintomatología de una enfermedad ahorita, en base a lo que se conoce de la enfermedad ahorita, nos va a salir un resultado. Pero en 5 años, si buscamos lo mismo de de la misma enfermedad, va a salir otro resultado, porque las terapias cambian, las modificaciones cambian, las cosas cambian, pues. O porque se encuentre que estábamos errados y que la enfermedad realmente sí, no es no, así. sí, ¿Me la, entendés? la ciencia y la medicina, Cambia la ciencia en general son cambiantes, o sea, en todo momento. cambiantes porque se actualizan constantemente. Exactamente, pero y justamente porque el ChatGPT se actualiza y no tiene una base fundamentada de en qué momento se actualizó y en qué momento ya no, no sabes en qué momento lo utilizaste, ¿me entendés? Tu Claro, sí, búsqueda de hoy en ChatGPT no puede ser la misma que mañana, a pesar de que utilicen unos criterios de escritura. claro, sí, o sea, si te pones a pensar, si estás en un tema demasiado moderno, por ejemplo, y que el Exactamente. descubrimiento fue hace 2 semanas, Ajá. no te, a este punto no te va a hacer una base de datos actualizada que te va a decir cómo está el estado del arte al día de hoy, eso sí. Pero eso podría cambiar si ChatGPT comienza a actualizarse de manera diaria o de manera Periódica. horaria o no sé, o por segundo. Pero Que me también tendría imagino, que que me tener. imagino que va a ser la dirección hacia donde va a ir. Me Pues imagino. va a depender de la compañía, ¿verdad? Pero también Sí. va a tener, yo creo que la manera en que podría llegar a ser utilizada en la investigación, que no estoy diciendo que estoy en contra de la inteligencia artificial, de hecho me parece súper, es teniendo un fundamento de base, o sea, yo sé que lo tienen porque tienen que tenerlo, pero no te lo enseñan al público, ¿me entendés? Vos no puedes saber, va, vos puedes escribir algo ahorita, que creo que lo vamos a hacer porque ya está funcionando, te cuento, ya entré. Vos Ah, escribes algo ahorita y no te dicen qué se basó para decir el comentario. Vaya, por ejemplo, si pones tuberculosis, por ejemplo, sí. vos puedes encontrar que te puede hacer un ensayo de tuberculosis y vos puedes leerlo y puedes decir, ok, está muy bueno, pero aquí falta esto, porque no usó X o Y bibliografía, ¿me entendés? Claro, no, Y si vos no, no sí, lo no, puedes o sea, no, fundamentar. no puedes saber no puedes estar seguro si tomó solo el Google Scholar o si te metió ahí el blog El de, PubMed, de sí, conspiraciones sobre vacunas o sí, sobre, sí, lo que sea. Y yo siento que ese es el problema. O sea, yo estoy muy de acuerdo y creo que la inteligencia artificial va a ser fundamental, de hecho en la medicina en general, pero me preocupa la parte de que no va a poder ser replicativo, porque tienes que tener fundamentado en algo. O sea, una cosa es que cites y que digas, ok, utilizamos ChatGPT para la realización de la discusión, por ejemplo, o la realización de los resultados. Pero sin embargo, al final vos tenés que ser el autor, ¿me entendés? O sea, en eso comparto lo que dice Nature. No puede ser un autor porque vos tenés que leer lo que puso, decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, sí, y al final vos sos el autor del dato, pues, porque vos decidiste serte propietario de eso, ¿me claro, sí, entendés? claro, sí, Nature toma bien eso que es em, El uso el, del mismo. sí, el hecho de que el autor debe ser responsable del contenido que presenta en un texto. Y ChatGPT en este caso, si lo pones como autor, no es que le vas a decir, hey, revisaste el artículo tal y te haces responsable. No se va a hacer responsable de la información. Sí, Y es cierto que hay muchas cosas
Por otro lado, que no sabemos sobre el funcionamiento del chat GPT que pueden hacer que no sea adecuada la información que se presenta. Y de hecho, tal vez aquí sería bueno mencionarle a quienes nos escuchan cuándo es que alguien puede salir en la lista de autores, ¿verdad? ¿Y cuáles son los criterios de autoría? ¿Cuáles son los criterios? Que son cuatro criterios principales para quienes estén interesados y vamos a dejar el link también en la descripción. Básicamente específicamente en medicina hay un comité internacional de editores de revistas médicas, así se llama, en inglés International Committee of Medical Journal Editors, y ellos en su página plantean cuatro elementos, cuatro criterios fundamentales para que alguien pueda decir, ok, yo soy autor de un artículo. El primero es que haya tenido una contribución sustancial a la concepción o el diseño del trabajo o la adquisición, análisis e interpretación de los datos de ese trabajo. Básicamente, o que se les haya ocurrido la idea, que hayan trabajado en interpretar los datos, en reunir los datos. Y, y bueno, ahí pudiéramos, si nos ponemos a pensar en ChatGPT, pues tal vez alguna pregunta que le diga genera una idea sobre tal tema o una hipótesis sobre tal tema y te tira, pues pudieras decir, ok, la concepción vino del bot, Y ¿verdad? así entra en criterio, decís vos. Ajá, pudieras decir que pudieras abogar por ChatGPT en ese sentido, Ujú. en cuanto a la concepción del inicio de un proyecto. Claro. Ahora, luego te dicen que el segundo criterio es em, la redacción del trabajo o la revisión crítica de ese trabajo y su contenido intelectual. Ahí pudieras abogar también por ChatGPT porque tal vez te ayude a escribirlo, a hacer el No, pero no borrador. es una revisión crítica. No, yo creo que no entra en revisión crítica, porque es lo que estamos hablando. Sí, El chat GPT lo que hace es generar una respuesta como humano, pero al final no tiene criterio, ¿me entiendes? No puede sí, o sea, criticarse a sí mismo y sí, decir que está mala. le decimos inteligente, pero tampoco es consciente, ¿verdad? Exactamente, o sea, es Sí, inteligente en el aspecto de cómo analiza, pero sí. no es inteligente en el aspecto de darse cuenta de que una parte puede estar errada, pues simplemente la generó. Sí, claro, sí, sí, puede ser un error que se repita 1000 veces Exactamente. y que la máquina lo tome como que ese error es lo que estadísticamente es más, es lo que se repite más, pero puede ser que se haya descubierto Esté mal. que Ujú. algo está, es incorrecto, si te tienes razón. Es Eh, inteligente, pero no consciente, sí, básicamente. correcto. Ahora, pudiéramos discutir un poco todavía ese segundo, pero ya empieza a flaquear ChatGPT, Sí, ya se empieza te a temblar. puede, exacto, ya Sí, alguien te la puede sí, rebotar, ¿no? sí, ya se comienza, ya comienza a caer, ya comienza a caer. De ahí el tercero es dar la aprobación final para la versión que se va a publicar. Ahí No tendría puede, problema ChatGPT. no puede, no puede, Ahí tendría problema. porque no Eh, tiene criterio. Sí, no tiene criterio. Aunque podrías copiar y pegar todo el artículo en el buscador y decir, este artículo está bien escrito y Fíjate que yes. podemos hacer la prueba. Te puedo casi apostar que te dice que no. Puede ser, a menos que, ajá, pero ¿y si te lo generó el mismo chat GPT? Vamos a hacer la prueba. Te Ah, puedo casi apostar que te va a dar una respuesta, más sin embargo no te va a decir sí o no. No va a ser una respuesta de sí o no. Aunque sea una pregunta de sí. Pues, Va. Terminemos el criterio que Vaya, solo pues, falta vaya, uno y terminemos después el hacemos la análisis, prueba. terminemos el análisis. Vaya, pues, vaya. Y el último criterio del ICMJE, de este Comité Médico Internacional de Revistas Científicas, de revistas médicas, el cuarto es estar de acuerdo a ser responsable por todos los aspectos del trabajo y asegurarse que cualquier pregunta relacionada a la integridad de cualquier parte del trabajo sea apropiada
y que No puede. y que pueda contestar o resolver elementos que sea responsable del contenido, básicamente. Ese es No, no puede. ¿Cómo responsabilizas un programa? sí, sí, o sea, sí, 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 Es sí, imposible. sí, es como que digas, ok, ChatGPT, em, Te hace responsable de. eres responsable de que el medicamento X fue, empleado en tantas personas porque hay un artículo donde te citaron en el que dice Y no que respuesta. funciona para tratar esta enfermedad y resulta que se murieron todos. ¿Eres responsable o no eres responsable? No. Y Eh, aunque te dijera que sí, ¿qué sí, sí, repercusiones va a o sea, tener? no es, claro, sí, No se puede. no es consciente, sí. Exacto, o sea, no, no se puede. No, no hay Y responsabilidad. probablemente esté entrenado para salirse de algún problema legal. También. Exacto. Y fíjate que más bien creo que ese criterio está muy bueno en el aspecto de que nos recuerda que al final todo lo que no es consciente y que es usado por el humano, simple y sencillamente es eso, pues, es algo usado por el humano. Y el humano al final le puede dar Sí, cualquier un recurso, instrumento ya sea más. Un bueno o sea instrumento más. malo. Sí. Ya sea Eh, bueno o sea malo. Entonces, al final, creo que en base a ese comentario es que vos tenés que tomar la autoría de lo que el chat GPT te dice. Porque, claro, vaya, sí, por sí, ejemplo, sí. una pelota. Si con una pelota vos golpeas a alguien, ¿es culpa de la pelota? O sea, no es No, culpa sí, de la no, pelota. sí, ¿No? sí, O sea, sí. Claro, sí. filosóficamente hablando, Sí, el autor de ese GPT no tiene la macanazo culpa. no fue la pelota. Sí, fue. Según, sí, Sí, exactamente. O sea, y lo mismo con ChatGPT. Por más que él escriba, al final, quien hace el análisis de lo que ChatGPT escribió y quien hace el análisis y está de acuerdo de lo que está escrito en ChatGPT, vas a ser vos. sí, Entonces, al final, claro, el sí. responsable y el autor de lo que publicaste, a pesar de que lo generó ChatGPT, son vos. Sí, sí. Sí, no, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo en eso. Perdió, Y perdió que ChatGPT. perdió el chat, ya cayó, ya cayó, ya cayó. Se cayó. Perdió toda la vida. Pero igual Eh, vamos a hacer la prueba. Igual no, me llama la está bueno, atención. hagamos la prueba. Y entonces, solo para recapitular, para quienes estén interesados en saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ChatGPT, al menos al día de hoy y con las recomendaciones actuales de las revistas como Springer Nature, son dos cosas. No se puede utilizar como autor, o sea, no se puede nombrar como autor por estas razones. eh, y segundo, que si utilizan ChatGPT para que el artículo les quede más bonito, tal vez, Se notifique. eh, que lo pongan en metodología o le agradezcan, o pongan en agradecimiento. Gracias, ChatGPT, ¿Cómo por era ese? Es embelezar un el... programa. ¿Ah? ¿Cómo era ese? Es un programa. Yo nunca he visto que agradezcan a IBM, por ejemplo, por hacer el uso de SPSS. Sí, pero según Nature, esas son algunas de los lugares Sí, o sea, donde, entiendo su comentario, pero si te pones a pensar, ¿por qué no agradeces a IBM? claro, sí, tal vez estoy de acuerdo que el lugar más apropiado En sería en metodología, metodología, como que es para, donde va sí, los programas, pues, claro, sí, los programas que utilizaste y todo esto, estoy de acuerdo. se Entonces, volvió filosófico. esas dos cosas eh, son las principales, ¿verdad? En cuanto a eh, qué es lo que hay que tomar en cuenta. Y tal vez, yo pienso que sí va a ser una herramienta muy útil para poder plasmar las ideas que tenés de una forma más elocuente, tal vez. Fíjate que de hecho, y ahorita quiero hacer el comentario, algo que había dicho antes, no sé si vos viste, pero utilizaron a ChatGPT en medicina. O sea, un médico Ah, sí, que es sí, sí. de los examinadores de los STEPS y del USMLE, le puso un caso clínico a ChatGPT y en base a lo que se le puso, o sea, el médico ya sabía el diagnóstico que estaba Sí. buscando, ¿verdad? No, sí, Y ChatGPT eran lo varios autores. De hecho, acertó. creo que hay varios estudios, pero dale, Yo creo dale. que hay varios, Sí, pero lo acertó. Y entonces más bien el analista, la persona que escribió la pregunta, dijo que le sorprendió la respuesta en vista de que normalmente cuando ellos hacen una pregunta a humanos, a médicos que están sí, evaluándose, escogen otras opciones. O sea, si bien es cierto, pueden escoger esa,
también se equivocan, por decir así, escogen otras opciones porque son diagnósticos diferenciales. No es que estén equivocados, simplemente son diagnósticos diferenciales. Entonces, que le llama la atención cómo hizo el análisis de datos y al final terminó llegando a la respuesta correcta. Si fue porque se basó porque yo recuerdo que fue un examinador, creo que fue el USMLE o del VAR, pero fue el punto de que dice, ¿será que se habrá basado en que le metieron información y ahí tenía la información de exámenes anteriores y esta pregunta ya entró y por eso la contestó correctamente? ¿O en qué se basó? Pues porque fue, o sea, era como que un dato era lo que cambiaba todo el diagnóstico. Y entonces ahí es cuando te digo, si tiene mucha utilidad en la medicina, va a tener mucha utilidad, de hecho, probablemente en la Sí, medicina convencional, pero es interesante cómo el análisis es tan masivo, pues. sí. De hecho, hay otro por aquí. eh, hay un artículo un preprint, una preimpresión, Ujú. que se llama así, el performance, o qué tal se ejecutó el chat GPT en el USMLE, ¿verdad? Que es el examen Ajá, creo que para es. licencia médica de los Estados Unidos. Y lo titulan como potencial para la inteligencia artificial, para la educación médica asistida por inteligencia artificial utilizando modelos de lenguaje. Ujú. Y bueno, está todo el artículo que, bueno, de repente lo vamos a dejar ahí en la descripción también, pero básicamente dicen que sí, evaluaron el Step 1, el 12K y el 3 y obtuvieron excelentes resultados. De hecho, los aprobó, bueno, ellos lo mencionan como aprobó o estuvo cerca de aprobar todos los límites que se establecieron para los tres exámenes. O sea que básicamente el chat GPT Sí, podría pasarlo. podría pasar el USMLE y uno diría, bueno, pero no es, Google no pasaría el examen también, Exacto. ¿verdad? Yo creo que no. Pero no es tan fácil porque la forma en que se estructuran las preguntas con casos clínicos involucra muchos diagnósticos diferenciales, como bien lo decís, y se requiere comprender cómo todos estos patrones encajan en un caso. Sí, Eh, análisis de criterio, sí, básicamente. Cosa que no tiene Google porque solo es un buscador, pues. claro, sí. Entonces el hecho de que, y otra cosa es que tampoco fue como que ChatGPT lo entrenaron para Exacto. pasar el examen, sino que fue un test más que se le hizo, no Se le entrenado aplicó. para ello, y lo pasó, ¿verdad? Entonces básicamente no estudió ChatGPT y aún así pasó. Así pasa. Y aún así pasó. Eso creo Eh, que comenté mal, fíjate. Sí, o sea, Entonces, no, y de hecho mencionan, al final ponen estos resultados sugieren que los modelos de lenguaje pueden tener un potencial para asistir en la educación médica y potencialmente también para la decisión médica, para la toma de decisiones. fíjate que ahí me preocupa el final, la parte de la decisión médica. Te preocupa el empleo, ¿no? No, no, fíjate que no, no porque quiero ser cirujano, entonces no me preocupa. Ah, bueno, no, Aún no están entrenados para eso. ChatGPT le va a decir a Da Vinci ¿Dónde cortar? dónde cortar y todo, y Sí, no, no, o adiós. sea, fíjate que no es por la parte laboral, me preocupa por la parte de decisión de toma Sí, de decisiones, perdón, sí. porque al final creo que el criterio humano tiene que ser fundamental en la toma de decisiones. No sé si es que estoy muy anticuado Yo creo que con mi sí. comentario, Yo con creo mi que sí. comentario. Yo Qué creo que sí. bárbaro. No, pero me refiero a que, vaya, por ejemplo, si lo hacemos ahorita, por ejemplo, podríamos hacerlo. Vos pones un criterio en el chat GPT de una enfermedad y a veces tu criterio puede ser más válido porque conoces la zona, por la epidemiología, por muchos factores, ¿me entendés? Que tal No, vez chat GPT no contemple. o sea, Y no, no, yo estoy de acuerdo con vos que ahorita no, ahorita no. Ahorita pero creo que en un futuro sí no, lo va a ahorita hacer. yo no confiaría más en chat GPT que en vos, por ejemplo. No, Gracias. ahorita un humano, un humano
Gana. Un humano gana, sí, porque igual logró pasar el USMLE, pero tampoco sacó 100. Entonces, Que aunque lo hubiera sacado vos, o sea, bueno, bueno, no, está bien. ahí sí. Pero si lo hubieras sacado. Lo que saca 100, sí me preocupo. Entonces, el asunto es que ahorita no, pero No puede llegar a. creo que puede llegar a un punto en donde la forma, porque es que al final, o sea, el cerebro humano lo que hace es recibir datos, los procesa Claro, como un y programa. tiene, es un programa, ¿va? Es un chat GPT muy, muy Pero bueno que tiene conciencia aparte. estás Entonces, diciendo que esto es una simulación entonces. vamos a entrar ya vamos a entrar a tus terrenos conspiranoicos, no No, te no, no, preocupes. son bromas. No te Son preocupes. bromas. Mi consulta es, ok, ¿vos crees que va a llegar el momento entonces en el que un médico, porque al final creo que va a ser necesario Sí, el uso del humano en la medicina, pero vos crees que sí, va a para llegar el momento encender los en el, botones. ajá, pero vos crees que No, en algún pero- momento el médico solo va a type los botones, ChatGPT va, bueno, lo que sea, el problema como se llame, te va a dar una conclusión y vos te vas a ir por ese manejo. es que en ese sentido ni ocupas a alguien que introduzca el chat GPT lo pones El paciente lo puede como hacer, decís ajá, vos. con modelo de voz que tuvo y lo procesa. Venga, le No, hago los pero rayos X. Pero Eh, igual, no, a lo que me refiero es que, o sea, vos crees que en algún momento solo va a ser poner los patrones en el programa, correr el programa y decir, ok, demos ese manejo. ¿Vos crees que puede llegar a eso? o sea, yo pienso que sí. Pienso que es posible. Yo creo, yo creo que te pueden dar las opciones, pero al final tiene que haber un ente humano, no sé, pensante, diría yo, con criterio, que diga, si hagamos ese manejo o no creo Sí, que es mejor que hagamos. mira, es, es que piensa en el ajedrez, por ejemplo. Piensa en el ajedrez. Eh, Ajá, estas mismas preguntas, o sea, estas yo mismas también lo pensé ya a ratos. Ajá, así, ¿cómo es? No, lo mismo. estas mismas preguntas y estos mismos conceptos de que, o sea, son buenos, pero no tan buenos, son los mismos comentarios que hacían antes de Deep Blue sobre las máquinas y de cómo se iban a poder vencer un ser humano en ajedrez. Claro, por las variables y Sí, todo esto. sí. Entonces igual pienso que ahorita va empezando ChatGPT, por ejemplo, y ya logra pasar un USMLE. Entonces, creo que tiene tiene el potencial de poder De llegar a eso. llegar ¿cómo se llama? A generar, a generar diagnósticos Un médicos análisis muy, estructurado. Ajá. muy precisos, ajá, muy precisos. E incluso, es decir, no necesariamente es que te tiene que, porque igual un ser humano, el mismo ser humano se queda con un diagnóstico, pero sabe que hay varios más probables y de Hay ahí viene, diagnósticos diferenciales. ajá, Exactamente. y de ahí hay que, lo que se hace es que se forma una hipótesis y se comienza a hacer experimentos para esa hipótesis. No los llamamos experimentos, pero buscamos más datos, ¿verdad? Que es rayos X, resonancia magnética, hacemos, o sea, tenemos es que es cierto, porque en medicina, Sí, te entiendo, te o sea, entiendo. alguien te llega con tos y pueden ser mil cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pueden ser mil cosas, mil virus, bacterias y todo, y Hasta cáncer, o sea, cualquier cosa. cáncer, enfermedad inmunológica, puede ser una eosinofilia, o sea, Cuerpo extraño, de todo, de todo. cuerpos, hay un millón de cosas, eh, pero vos desarrollás una hipótesis, decís, ok, yo de todas de todo este millón de posibilidades, yo pienso que puede ser cáncer porque el paciente tiene 30 años de fumar, por ejemplo, no sé, X Sí. cosa. Y entonces vos pones a prueba esa hipótesis. Vos venís y decís, ok, yo pienso que es eso, pero no estoy 100% seguro todavía que es eso. Es muy Ujú. probable que sea eso, pero hay que verificarlo. Entonces vas a hacer un ataque, una rayos X, ves una masa, haces un ataque y ves, bueno, esto tiene vasos sanguíneos. Y vas y haces una biopsia y en la biopsia te aparece así, es este tipo de histológico de tumor. Entonces pasas por varios pasos en donde al inicio no tenés la información completa y luego vas adquiriendo información completa.
una inteligencia artificial pudiera pasar por esos pasos también. O sea, están estos 1000 cosas. Este paciente fumó tantos años, tiene antecedentes familiares o X, entonces pienso que puede ser esto con tanto nivel de probabilidad, pero vamos a hacer estos exámenes. Y entonces, Fíjate que, o sea, sí, te entiendo. La verdad es que en parte, sinceramente, espero que llegue a ser así, porque creo que eso va a mejorar la medicina de una manera muy, o sea, a pasos agigantados y eso va a ser un beneficio para los pacientes, sí, o sea, tal pero vez se también, cometan menos errores. Bueno, pero sí, dale, dale. pero lo veo como para la medicina general, por decir así. Ahora bien, me puse a pensar en tus comentarios y al final ChatGPT se basa en información dada, estadísticas y el análisis que él mismo hace, ¿verdad? Pero ¿y qué tal con las enfermedades raras? O sea, ¿fallará o Pero va a caer en una enfermedad rara? pienso que incluso pienso que incluso pudiera funcionar mejor. Para Eh, detectar una enfermedad rara. Correcto, porque ¿por qué? Porque el médico, o sea, Piensa en lo que está más acostumbrado, sí, claro, correcto, como siempre. Eso es el patrón usual. para diagnosticar hay que conocer el patrón. Si no conocemos el Exacto. patrón, no lo pensamos, una Los ojos enfermedad. no ven lo que el cerebro no sabe, en Pero, pocas palabras. pero una inteligencia artificial no le importa cero, si, porque va a tener ya integrados los patrones de esas otras enfermedades que para nosotros son raras, pero para una inteligencia artificial va a tener ese patrón a mano, pues. Entonces Pero igual, vos sabés que la enfermedad, o sea, en medicina, el problema de la medicina es que una enfermedad no te cumple todos los criterios todo el tiempo. O sea, sí, ¿cómo no, va a decir, de acuerdo, cómo te va a decir, va, por ejemplo, cómo te va a decir una inteligencia artificial, ok, esto parece un síndrome de Down, pero no es un síndrome de Down, realmente es un mosaicismo? ¿Crees que llega a eso? ¿O que te iba a decir, no cumple ningún criterio de ninguna enfermedad, por lo cual mi deducción es una enfermedad nueva? te, te podría decir eso, pero yo creo que es más fácil, sería más fácil que el computador te llegara a la conclusión de un mosaicismo. Porque nosotros publicamos el artículo, el artículo, por ejemplo, de mosaicismo y te mandaría a hacer Claro, un- claro, o sea, yo entiendo que se basaría en fundamentos, como todo el mundo, pues sí. bibliografías y eso, pero, o sea, ¿en qué momento te va a decir, no cumple con esos criterios o con todos los criterios de una enfermedad, entonces mejor pensar en el mosaicismo, o no, ni siquiera cumple con mosaicismo, mejor pensar en una enfermedad nueva? No sé, ¿cómo te digo? Quizás Tal soy vez muy para la anticuado. novedad tenga problemas, o sea, pero igual puedes entrenar algo para decir esto, esta combinación nunca ha sido vista, lo más probable sean estas y estas y estas, pero esta combinación no ha sido visualizada previamente. Quizás, sí, sí, bueno, es Sí. interesante. Al final, como No, te o digo, sea, sí, espero que se use, pero va a traer mucha sí, controversia y por lo visto en la filosofía va a ser un muy buen tema. claro, sí, claro. Bueno, pero y en términos de especializaciones médicas también, yo también pienso que, que por ahí, Consejo, consejo para la gente que lo esté escuchando, no agarren medicina interna. ah, no, o sea, no, Agarren algo que utilice, utilice hay un las montón manos. de, bueno, como la forma en que se está presentando todo esto es como que va a ser complementario. Esa es la No, forma en que, claro, o sea, sí, al o sea, final, yo creo que la conclusión es esa, nunca va a llegar a sí, suplantar la opinión humana, pues. eh, pueda que sí, pero O sea, como lo que hablábamos de no criterio de sabemos si en autoría. nuestra vida, eso sí, no Sí, sabemos no, si en lo que nuestra, hablaba de criterio de autoría, que al final sí. el humano, sea quien sea, Claro, se va a sí, tener que sí, ser sí, sí. responsable de lo que O salga ahí, sea, pues. actualmente están saliendo un montón de software muy interesantes sobre enfermedades dermatológicas, por ejemplo, software que detectan, hacen Sí, diagnósticos detección de dermatológicos, imagen. patología, ver imágenes de patología, también radiología, ¿verdad? La interpretación de una imagen radiológica. Sí, Todas esas son áreas donde también la inteligencia artificial está dando muchos frutos y que tal vez dentro de un tiempo tal vez tenga un mejor desempeño que un humano, sí. que un humano. Y de hecho creo que ya hay
ya hay datos de algunos ensayos en donde las máquinas han funcionado mejor. Pues sí, o sea, es como la era de la industrialización o la era industrial, Sí, ¿verdad? Cuando claro, sí, inició, sí, sí. nadie Da- pensaba que iba a cambiar al humano y al final nos dimos cuenta de que muchas cosas son mejores hechas por robots que hechas por nosotros. claro, sí. Pero, o sea, a lo que yo me refiero es que si nos vamos a la parte legal, a la parte de todo eso, nadie va a poder decir, ah, es que eso salió en la inteligencia artificial y por eso sí, es culpa de la No, inteligencia no, no, artificial. eso de acuerdo, No la sí, puedes eso, culpar. eso de acuerdo. Y Entonces, al sí, final, creo que en medicina, por lo menos, como te digo, quizás sea anticuada mi opinión, por lo que estamos hablando de la industrialización, pero creo que en medicina, al final, siempre tiene que haber un ente pensante, un humano, que diga, vámonos por este camino, pues. O sea, está bien sí, todo lo no, que es dijo. decir, claro, yo creo que una de el hecho de que se trate con vidas humanas, Sí, sí, hace sí, yo creo que de primera mano no te sientas tan cómodo con que una máquina tome toda la decisión. te diagnostique Eh, y te sí, diga, porque, usted sí, no esto. sé, se cayó el wifi y ¿cómo se llama? Y te diagnosticó como que hay que amputar la pierna derecha, ¿va? Y llegaste por Ese, un, ese es por otro un tema problema interesante. dental. Ese es otro tema interesante, la aceptación que va a tener el humano ante Claro, dicha sí, tecnología, ¿verdad? sí, En el aspecto médico, por lo menos. sí. No, Pero hagamos la prueba. Me quedé con la duda de lo dale, de dale, dale. esta Pero función. no sé si tenés ya ChatGPT ahí Yo lo o... tengo, pero mejor abrirlo vos para ver si te abre, A ver, porque vos déjame. podés compartir pantalla y todo. Dale, dale. Si no te puedo compartir, dejar compartir pantalla a vos, pero Probemos donde vos primero, si querés. mira, me sale que está a capacidad. ChatGPT is at capacity right now. Compartir pantalla, quiero ver. Ahorita. Me está Mm. poniendo a prueba aquel para ver si... No, 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 es que quiero ver por qué, porque a mí me dejó entrar de un solo. Ah, espérame. Eh, Se fue a compartir morar. pantalla. Aquí. Va. Mira, try. Bueno, para aquellos Listo, que quieran probar ChatGPT, pueden poner ChatGPT en Google, ajá. en Google y les sale aquí openai.com. Qué raro que Sataka tiene el primer link, mira. Interesante. Y, y O aquí abajo, aunque tienen, baje, en vez de ahí arriba, puedes bajar y ahí sale try now, algo así. también aquí, ¿verdad? Try ChatGPT y normalmente pues aquí Debería. sí, debería aparecer un lugar donde les piden que se registren, que pongan su contraseña o que entren Pantalla, con si quieres, yo Google. voy a compartir. Y bueno, pero a veces pasa esto que, claro, como se está volviendo tan famoso, hay tantos usuarios y eh, poco a poco van trabajando en em, que no se sature. Que por cierto, ahorita es gratuito, pero como que la misma empresa dijo, ¿verdad? Que en su momento va a ser ya de paga. Pues habrá que ver. Yo creo que, bueno, a Google le conviene, pues, por ejemplo, que sea abierto y tiene Sí, procesos claro. ¿cómo se llama? De advertisement para venderte cosas y de ahí es donde Sí. saca eh, con los anuncios. Dame Pues, pantalla entonces, vamos. sí, ahorita ya te Ya, comparto, sí. déjame ver si puedo. No me sale. Aquí está, vamos a ver. Ok, ¿me escuchás? Yo te escucho, sí. ¿Sale la pantalla? Ahí sale la pantalla. ¿Se mira el chat GPT? Sí, ahí aparece ChatGPT. Ok, entonces, vaya, por ejemplo, aquí solo habíamos hecho una pequeña prueba, solo puse hello, me puso how can I help you, te contaste cualquier idioma, por cierto. Ah, sí, sí. Entonces le puse que escribiera un Hello, ensayo de 200 it's me. palabras acerca de ellos mismos. ¿Ah? No, cantando el hello. Ok, entonces me dijo ahí que es ChatGPT, que era un pequeño resumen de ellos mismos. Bla, 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 bueno, eso no importa. Entonces le puse pues hola y me puso hola, ¿en qué puedo darte hoy? Entonces, ¿qué querés que pongamos?
Eh, bueno, ponerle, reemplazará ChatGPT a los médicos del futuro, ponele. Esto es el tema, ¿va? No por molestarme. ChatGPT es pegado, ¿sí, va? Sí, así, no, bueno, sí, allá te lo escribo. Nah. Otra cosa, ¿qué tan serio es ChatGPT con la parte De del... respuesta. No, no, con la parte de escritura. O sea, ¿qué tan bien tenés que escribir en No, el... no, no. Bueno, vamos a ver. Ya, no, sí, sí te lo reconoce. No, Ay, es mira, probable que pues, ChatGPT no reemplace a los médicos, aunque ChatGPT puede producir información precisa y accesible sobre una amplia gama de temas de salud. No tiene la capacidad de realizar diagnósticos precisos o proporcionar tratamientos específicos. ahorita. Ahorita, si los médicos tienen años de formación y experiencia, ya Sí, se se tira fue su por la parte, disclaimer ahí de que no me hagan caso, no me sí, se fue por demanden. la parte legal. Ah, sí, Vamos a ver si nos vamos a lo que estamos hablando de Nature. dale, dale. ¿Puede ChatGPT ser autor de un artículo Sí, científico? científico. Ah. Ah, mira, Y se considera autor. como modelo de Mira, tiene lenguaje la básico. capacidad de comprender y generar texto en una amplia gama de temas, incluido el Ah, ámbito científico. según ChatGPT tiene conciencia. Pero dice que no puede ser preciso confiable. ¿Ves? Ah, no, eso Ahí no me mismo lo fijé. dice. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos generados por ChatGPT pueden no ser No sé precisos preciso confiables. confiable. Pueden requerir revisión y verificación por parte de los expertos en el campo. Lo Claro. que te decía al inicio. Tienes que hacerte vos responsable de la autoría del dato pues, que lo está dando. La respuesta de ellos está muy buena. Y mira el Sí, resumen que pone al final. Puede ser capaz de generar artículos científicos. Es importante tener en cuenta sus limitaciones y asegurarse de que cualquier información presentada sea precisa y verificada antes de ser utilizada. Verificada. Dato sí, importante claro, porque al sí, final sí, sí. ellos no te están Esa es diciendo de dónde está la tomando. palabra clave. Sí. Sí, Bueno, la gente que no conoce la aplicación por lo menos ya puede saber cómo funciona un poco de eso, porque la verdad es que puedes sí, hacer de se todo, puede hacer mil cosas, de recetas de cocina. lo que sea. Sí. Vamos a ver esto. Ah, de que no es capaz. Bueno, te va a poner de bailar, Abrir gente, va a decir. Mira, Mm, algunas de sus limitaciones sí. incluyen falta de conciencia, lo que hablábamos Ah, al bueno, inicio. sí, sí. No No es tiene consciente. conciencia sentido de sí mismo. Es Por lo consciente de tanto, que no es consciente. dejemos la filosofía aparte, por favor. Mira, comprensión profunda, no puede comprender. Sí, Sí, bueno, o sea, toma de decisiones, es lo que estamos hablando, no puede sí. decir, pues. Creatividades. Bueno, de ahí hay otros programas de inteligencia artificial que hablan de la creación musical, de arte. Ah, claro, eso Hay no otros lo mundos, sí. comentamos. Eso no lo Sí, comentamos, de que el ChatGPT solamente es algo hablado, ¿verdad? De texto. Pero sí, ahora ya se ha hecho inteligencia artificial de que crea imágenes, sí. replica voces, replica, creo que hasta humanos, ¿verdad? O sea, hace caras y O gestos y sea, no toda la hace cosa. humanos. No, Todavía no. replica. Yo dije replica, O sea, todavía no los arma, replica. Qué pero fijo, barbaridad, man. sí, fijo va a intentar. Me está mandando. Vamos a ver, ¿qué opinas de Ultron? Le voy a poner. ¿Ah? ¿Qué opinas de Google? De Ultron. No, pero o sea, voy a dejar de compartir ahorita. No, Dale, pero dale. sí, o sea, está interesante, pues. Es Sí, interesante no, de lo que es capaz y del sí, futuro de la medicina y la investigación en él, pues. sí. Es un No, no. tema que vamos a ver Sí, cómo yo fluye. pienso que va a ser útil en facilitarle la vida a las personas y en el ámbito de redacción científica probablemente va a ser muy útil. Tal Sí, vez que no lo sé todavía, no lo he probado, pero incluso
poder ponerle un artículo y que le revise la gramática. No sé si lo podrá hacer, eso Creo que sí puede, fíjate. sería Pero, interesante verlo, porque ese ha sido uno, especialmente en Latinoamérica, un obstáculo que ha habido para la publicación en revistas eh, de habla inglesa, donde hablan sí, inglés, ha sido la calidad de la gramática o la calidad del inglés de la escritura. Y ChatGPT pudiera ser una solución, eh, por los momentos gratuita, bien, bien interesante. Bueno, hay mil cosas más que hablar de ChatGPT y sí. va a seguir en tendencia probablemente todo el año. Esto va a ser un tema para largo. De hecho, en la Universidad de Cambridge, no sé si viste, el filósofo, creo que es Gerardo, Mateus Bolson, el hermano de Diego Rosarín, de quien estamos hablando Ah, hace ajá, poco ajá, tiempo, sí, sí, sí. él comentó que está estudiando y que hay una clase, me imagino que al final va a haber como una subespecialidad, no sé cómo decirle, de filosofía de la inteligencia artificial, porque esto abre un mundo de posibilidades, ¿verdad? Y va a tener que haber ética de la inteligencia artificial, análisis legal del mismo, filosofía del mismo. O sea, va a ser un nuevo mundo, pues que aquí en el ámbito científico y médico creo que vamos a tener que analizarlo también, porque, Sí. como te decía, al Le podemos final, poner en el buscador a ChatGPT si pienso y luego existo y tú no ¿cuál es el sentido? existes, ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿significa que no piensas? ¿Cuál es el sentido de la vida? No, o sea, lo que te digo es de que al final se van a tener que hacer un montón de ámbitos nuevos. Por ejemplo, ética en la investigación Claro, respecto sí. a ChatGPT, respecto a inteligencia artificial. ¿Es Sí, ético no no, usarlo? la ¿Me entendés? transparencia y todo eso va a ser Porque importante. cualquiera Sí, puede utilizar ChatGPT y decir, no, es de mi autoría, lo que sea que se creó ahí. O sea, sí, ni siquiera comentar que lo usó, pues, ¿me entiendes? sí. Yo creo que cuando avance más, probablemente van a utilizar los algoritmos para generar revisiones sistemáticas o metaanálisis que se ha de poder entrenar, yo creo, un sistema Muy probablemente. con los sistemas de Muy- filtro adecuado y yo creo que probablemente con el lenguaje que tiene pudiera generar revisiones sistemáticas, pero habría que ver la fuente, ¿verdad? De dónde viene la información. Creo que esa es una muy buena conclusión, fíjate, una de las partes de conclusión de esto, de que siempre hay que revisar la bibliografía y la fuente de dónde se está basando, porque al final creo que con esto puede que empiece a salir, bueno, ya se está viendo un montón de publicación científica de una manera exorbitante, y con esto va a haber más publicación científica de una manera acelerada y hay que tener cuidado de las revistas predadoras que pueden hasta hacer sus Claro, propios artículos. Hay que tener cuidado de lo que se publique porque no sabe si es real o no es real. O sí, sea, sí, al final es lo que decían las escuelas y colegios y universidades de Estados Unidos, que si bien es cierto que esto facilita la creación de ensayos y la creación de publicaciones, al final uno tiene que valorar y validar dicha información para ver qué tan sí, sí, real, qué tan claro, sí, fundamental. sí, sí, especialmente ahorita que va Exactamente. empezando toda esta locura del chat GPT. Es como sí, cuando más tenemos que estar alertas y todo de los errores, de los fallos Exactamente. eh, No basarse en un sí, artículo por decir cualquiera y después ver que lo hizo ChatGPT y no es sí, fundamental, nada, pues. sí. Bueno, te hace volar la mente, la verdad, a ver si en algún momento, puede que en algún momento ni siquiera sea necesario, o sea, que ya nadie va a hacer publicaciones de revisiones sistemáticas o nadie va a hacer metaanálisis porque no sería necesario. O sea, pones en el chat pones revisión sistemática sobre este tema y ¡boom! Y ya está listo. Porque Habría como que es, ver. porque como es de datos que ya Claro, están claro, es un publicados, o análisis sea, de se datos. requeriría el ser humano para generar la información, los ensayos clínicos y los datos que van a alimentar de donde haría Sí, el pero, review. pero vos decís que la carga laboral sería cargada, valga la redundancia, básicamente por el programa, y que no sería algo extenuante, porque las revisiones bibliográficas son extenuantes, pues, Son de revisión, extenuantes, sí, y análisis. te demoran un montón de tiempo Exactamente. y ¿cómo se llama? Y obviamente un ser humano también es limitado en la capacidad de artículos que puede leer, Voy a que puede revisar, claro. procesar.
Entonces, probablemente una revisión sistemática con un algoritmo, con un buen algoritmo que tome en cuenta todos los criterios que toma en cuenta un ser humano a la hora de revisar un artículo, probablemente pudiera escribir un review porque es de información que ya está accesible, que ya está publicada y que probablemente lo pudiera hacer mejor incluso y en segundos. Sí, Me parece, voy a hacer esa predicción hacia el futuro. En el futuro, los científicos queda no harán guardado. revisiones sistemáticas ni metaanálisis porque va a ser innecesario. Vale. Esto, uy, ese es el título de este podcast. Ah, Ahí está el clickbait. ahí Ahí está, está el ahí está, ahí clickbait. está el clickbait. Está bueno, está No, bueno. pues, yo- No, entonces, bueno, creo que es un buen punto para cerrar el día de hoy. Eh, una buena conclusión. ¿Te Tengamos parece? cuidado. Tengamos cuidado Hay con el que, análisis de hay lo que que tener grabamos. cuidado, hay que tener cuidado, no lo usen, no lo nombren como autor porque no les van a publicar el artículo. Y Analícenlo, usen el programa, utilicen la manera que lo vean más conveniente, pero sí, 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 no lo usen sí, como autor. pero No, no lo Nature pongan no se como lo va a autor, publicar. no lo pongan como autor, sí. Ok, bueno, cuídense mucho, que tengan un excelente día y muchas gracias, Nelson, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente Jimunicast. Listo, gracias por la invitación.